Un saludo cordial a todos, estimadas y estimados. A continuación, paso a presentar la siguiente cápsula grabada, titulada como Ecuaciones trigonométricas. Jóvenes, dos intenciones para esta presentación. Primero, hacer un análisis previo para estructurar dos ideas fuerzas, que son básicamente uno, la extensión del dominio de las funciones trigonométricas a través de este llamado círculo unitario, básicamente, y también ratificar el concepto de identidad trigonométrica. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, como su título nos puede mostrar acá, básicamente introducir y trabajar con el concepto de ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, comencemos, jóvenes. Tenemos tres puntos a revisar. Primero, análisis previo, que es lo que les comentaba, un poquito ver la extensión de las funciones trigonométricas, que tanto en dominio como en recorrido, y ratificar el concepto de identidad trigonométrica. ¿Ya? Ver cómo se estructura, cómo se define y cómo se puede demostrar que es importante. Luego ya vamos a hablar de las ecuaciones trigonométricas, señalar que básicamente pueden tener solución única o infinitas soluciones, que le hace bastante característica. Y finalmente, ver ejercicios interactivos, que es básicamente ya a través de la revisión de ejercicios tipo, ver el planteamiento de la primera tarea de la unidad. ¿Ya? Esta primera tarea de la unidad básicamente va a ser que ustedes puedan identificar, bueno, lo voy a señalar en extenso al final, que pueden identificar si se trata de una identidad o una ecuación y trabajar con una y la otra. ¿Ya? ¿Para qué ver estas tres cosas? Es el siguiente objetivo. Dice, estructurar los conceptos previos necesarios, es decir, la extensión del dominio de estas funciones trigonométricas y el concepto de identidad, para que podamos abordar con éxito la resolución de ecuaciones trigonométricas. Eso es básicamente. Entonces, comencemos. Análisis previo, clases anteriores. Que es básicamente, como dice acá, ver lo que son las extensiones de las funciones trigonométricas y el concepto de identidad trigonométrica. Comencemos con lo primero, extensión de las funciones trigonométricas. Dice acá, a partir de la utilización de un triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas conocidas, recuerden, se definen como razones entre los lados del triángulo, que a su vez se relacionan con los ángulos agudos del mismo, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes conocían en años anteriores básicamente era la definición de estas funciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo de esta forma, ¿cierto? Por ejemplo, tenía este ángulo agudo alfa, tenía los catetos opuestos y adyacentes, y la conocida hipotenusa, ¿cierto? ¿Recuerdan el concepto de hipotenusa, del triángulo rectángulo, como el lado opuesto al ángulo recto, etcétera? A partir de eso, nosotros definíamos estas funciones elementales, que son básicamente tres: seno, coseno y tangente. Por ejemplo, seno se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y por su lado, el coseno se define como cateto adyacente partido por la hipotenusa. Finalmente, la tangente, que también vale la pena nombrarlo, se define como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Estas tres son las elementales. Las otras tres que se obtienen directamente de estas tres se llaman las funciones recíprocas, que son básicamente las funciones que están elevadas a menos uno. Por ejemplo, la función recíproca del seno es la secante, que es básicamente hipotenusa partido por cateto opuesto, que como pueden ver, es el recíproco elevado a menos uno. Por su parte, la función recíproca del coseno es la secante, que sería hipotenusa partido por cateto adyacente. Y equivalentemente, la función recíproca de la tangente es la cotangente, que sería cateto adyacente partido por cateto opuesto. ¿Ya? Estas son las que se denominan, disculpen, las funciones elementales, ¿ya? Y se definían en este triángulo rectángulo. Entonces, chiquillos, al definir estas funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo, estaba limitada, por ejemplo, en su dominio solamente a ángulos agudos, porque estos ángulos que están acá, al ser parte de un triángulo rectángulo, sabemos que suman 180, y considerando que hay un ángulo recto, esto sí o sí, ambas no pueden superar sumadas los 90 grados, por lo tanto estamos hablando de ángulos agudos, menores de 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, esta está restringida a este tipo de ángulos, ¿ya? Y a su vez, su recorrido se restringía a valores que iban entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, siempre lo que pasaba era, ¿qué pasaba con ángulos que fueran, por ejemplo, de 120, 150 grados, que llaman ángulos obtusos, ¿cierto? Menores de 180 grados, pero mayoría de 90. Ahí había una restricción, ¿ya? Para eso, y, y de acuerdo a esto, hablamos de extensión de la definición de estas funciones trigonométricas. Dice, para eso se cumple lo que es un triángulo, disculpe, un círculo unitario. Dice, si inscribimos en un triángulo rectángulo, en un círculo unitario, es decir, aquel círculo que tiene radio igual a uno, de tal forma que el vértice de uno de sus ángulos agudos coincide con el centro del círculo unitario, tendremos funciones trigonométricas para cualquier ángulo.
y no solo para ángulos agudos. Aquí aparece eh, una forma típica que van a encontrar este triángulo, este círculo unitario, que es básicamente para diferentes ángulos, ángulos de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados, de 90 grados y de ahí en adelante, ¿ya? Incluso se pueden considerar ángulos de 720 grados, que serían dos vueltas en lo real, ¿ya? Entonces, y yo inscribo tal como se señala acá, dentro de este círculo unitario de un triángulo rectángulo, puedo fácilmente señalar que, y ocupando este concepto de cateto opuesto, cateto adyacente que señalamos, que tanto el lado horizontal, que sería el lado adyacente al ángulo, estaría representado por un coseno del ángulo. Y el lado, que sería el lado opuesto, o si lo ven acá en el círculo unitario como el lado del eje vertical, estaría dado por el seno. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que si yo sitúo un punto en este contorno de este círculo unitario, un punto aquí, la coordenada X va a estar dada por el coseno del ángulo que forma con respecto al centro, y su coordenada ahí va a ser el seno del ángulo, ¿ya? Que es básicamente lo que se señala acá. Si yo en este círculo unitario, considerando una hipotenusa igual a uno, puedo encontrar lo que les digo yo, que en cualquier punto de este contorno de este círculo, o circunferencia, como quieran entender el contorno del círculo, la coordenada X de ese punto, que se ubica en cualquier punto, va a estar dada por el coseno del ángulo en cuestión que estemos trabajando, y la coordenada Y va a estar dada por el seno en cuestión. Por lo tanto, con ese hecho, yo puedo hacer esta extensión tanto en dominio y recorrido. ¿Qué puedo decir? Que va a haber una función trigonométrica, sea seno, coseno, tangente o sus recíprocas, que van a ser funciones que van a ir de ángulos que ya no van a estar restringidos a ángulos agudos, van a ser cualquier tipo de ángulo, inclusive ángulos de 720, que equivale a dos vueltas, como les decía. Por lo tanto, no va a estar dada para cualquier ángulo. Y su recorrido, como pueden darse cuenta acá, va a estar dado entre -1 y 1. Es decir, por ejemplo, imagínense que trabajo con el seno. El seno en este punto representaría básicamente el valor de 1. En este punto de 90 grados, disculpen el coseno, porque estoy leyendo acá. Si leo acá en el eje horizontal, el coseno de 0 grados sería 1, el coseno de 90 grados sería 0, el coseno de 180 grados sería -1, el coseno de 270 grados sería 0 y el coseno finalmente de 360 grados sería igual a 1. Y ahí podría seguir dando vuelta definitivamente, considerando una definición de ángulo como nπ, si lo llevo en radianes, ¿cierto? Donde n me daría básicamente la noción de número de vueltas. ¿Ya? Algunos también lo van a encontrar como n igual a 2pi, pero es equivalente. Por lo tanto, el círculo unitario, es decir, este círculo que presenta un radio igual a 1, inscribiendo de tal forma que uno de los vértices del ángulo agudo del triángulo rectángulo coincida con su centro, yo puedo hacer una extensión de estas funciones trigonométricas tanto en dominio como recorrido. Es decir, voy a tener funciones trigonométricas no solamente para ángulos agudos, sino que para cualquier ángulo. Y sus valores ya no van a estar restringidos entre 0 y 1, sino que van a estar restringidos entre -1 y 1. Me refiero a los valores de seno, coseno y tangente. Y eso es básicamente a grandes rasgos lo que es la extensión a partir del círculo unitario de las funciones trigonométricas, ¿ya? Y eso te permite hacer varias cosas. De hecho, como más adelante lo vamos a ver, este círculo unitario también tiene una segunda función importante que me permite identificar las soluciones posibles para una ecuación trigonométrica, ¿ya? Pero eso básicamente, esto se trató en clase anterior un poquito más extenso, pero yo creo que es una buena estructuración, ya hay que darle un poquito de fuerza. Eso es lo primero que queríamos hacer como análisis previo. Luego, lo segundo que teníamos contemplado ver en este análisis previo era ver la idea de identidad trigonométrica, estructurar esta idea, este concepto. Entonces, leamos, dice, una identidad trigonométrica es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas o más distintas a través de operaciones matemáticas conocidas, suma, resta, multiplicación y división. Considerando que, a diferencia de una ecuación, una identidad es una igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable involucrada, podemos tomar. Entonces, básicamente aquí estoy diciendo que al ser la identidad una igualdad, se diferencia de una ecuación que igualmente es una igualdad, en que una ecuación tiene un resultado único para la variable incógnita involucrada. En cambio, una identidad es una cosa más general, porque se cumple para cualquier valor que tome la variable o incógnita. Y dentro de estas identidades hay muchas conocidas.
¿ya? Dentro de esas hay 7 que sí tenemos que revisar, que son las identidades trigonométricas, de tipo pitagórica, que son 7. Dentro de esta, la primera y la más importante es la que se señala acá, que es, o que dice, seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Ahí dice, hay una n, pero debe ser coseno, hay un error. Esta identidad, que no es una ecuación, es una identidad, ¿por qué? Porque funciona para cualquier valor de alfa. Por lo tanto, no hay valor único. Hay muchos valores para esto. En general se cumple para cualquier valor que tome el ángulo. ¿Ya? Por eso es una identidad. Y esta es la más famosa porque se desciende directamente del triángulo rectángulo. Básicamente se puede verificar evocando el concepto del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y ahí podrían ustedes verificar básicamente. De hecho, lo vamos a hacer en los ejercicios, pero esta es la identidad básica. Es elemental por ser parte de una de las 7 identidades tipo pitagórica, pero es la más elemental o la fundamental si quieren verlo, porque a partir de su utilización, yo puedo demostrar cualquier tipo de identidad que yo pueda o que me pueda enfrentar. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se quería hacer como un análisis previo para pasar a esta forma de abordar exitosamente el concepto de ecuaciones trigonométricas. Veamos eso. Bueno, antes, disculpen señalarle un poco en forma explícita cuáles son las 7 identidades fundamentales de tipo Pitágoras que están señaladas acá. Tenemos la primera, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual a 1, que ahí se puede demostrar. Y todas las otras que se obtienen directamente. En general, la 2 y la 3 se pueden obtener de la primera haciendo un simple despeje, si se dan cuenta. La cuarta provienen básicamente de la idea de las fusiones recíprocas, ¿cierto? La 5 y la 6 se obtienen también despejando esta. Y la 7 tiene que ver básicamente con aplicar este concepto de, de funciones recíprocas al concepto de tangente. Pero estas son demostrables todas son demostrables a partir de la primera. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Dicho eso, y es que esto debiera quedar un poquito como formulario porque se van a utilizar, podemos avanzar ya al concepto de ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Que es básicamente obtener las soluciones en un círculo unitario, que es básicamente lo que queremos nosotros establecer. ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Es una ecuación trigonométrica, disculpen, que intervienen, cuáles son las cosas principales que tengo que tener claro en una ecuación trigonométrica. Dice, en una ecuación trigonométrica intervienen funciones trigonométricas de manera que las variables o incógnitas son los argumentos de este tipo de funciones. Es decir, las incógnitas en este tipo de ecuaciones son ángulos, por lo cual sus soluciones pueden ser únicas o infinitas. Ahí vamos a ver un ejemplo bastante básico. Por ejemplo, tengo seno del ángulo alfa es igual a un medio. ¿Ya? Esta es una ecuación porque el resultado, si bien no es único, no es, no es aplicable para cualquier ángulo. Por ejemplo, eh, hay algunos ángulos que tienen que ir por la naturaleza del seno, que es una función impar, de comportamiento impar, no se cumple. Pero en general, si usted analiza a partir de para qué ángulo el seno es igual a un medio, se dará cuenta que es para un ángulo de 30 grados al menos, ¿ya? Como punto de partida. Esto también, yo se lo puse acá como un pensamiento, lo pueden obtener básicamente con la calculadora en unas funciones que se llama arcoseno. Usted pone TIF en las calculadoras científicas TIF seno y ingresa un medio. Y ahí le va a dar automáticamente el resultado. Pero eso es limitado desde el punto de vista que no ve todas las otras soluciones posibles. Por ejemplo, si usted se va al ángulo unitario y se ubica en aquel ángulo de 30 grados, se dará cuenta que para ese ángulo el seno, que recuerden, en el círculo unitario se lee en el eje vertical, es igual a un medio para el ángulo de 30 grados, pero también para el ángulo de 150 grados. Por lo tanto, ya tengo dos soluciones que cumplen o verifican la ecuación, para tanto el ángulo de 30 grados, que aquí le llaman bisecto, o para el ángulo de 150 grados, que sería 3 bisectos. ¿Ya? Ahí básicamente estamos estableciendo cómo yo puedo leer las soluciones posibles para una ecuación trigonométrica en el círculo unitario. Es básicamente lo que dice acá. Usted, en el primer resultado tentativo, que en este caso eran 30 grados, tira una línea recta que pase por ese punto y se dará cuenta que la otra intersección que lo da con el contorno circunitario en el ángulo de 150. Porque efectivamente, para ambos tipos de ángulos, el valor que toma el seno es de un medio. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tengo dos resultados. Pero además, se darán cuenta que este resultado también se puede presentar para un ángulo de
una vuelta y 30 grados, es decir, para un ángulo de 390, que lo puse aquí como 30 más 360. O también para un ángulo de 150 más 360, es decir, una vuelta más. Y así sucesivamente, por lo tanto tendría infinitas soluciones. No solo para 30 más 360, sino sería 30 más 360 por n, para ver con donde n sería el número de vueltas. Lo mismo para 150. Las soluciones infinitas serían 150 más 360 por n, donde es n el número de vueltas. Eso escrito en la forma de grado, es decir, en el sistema sexagesimal. Recuerden, el sistema de medición de ángulos que va entre 0 grados y 360 se llama sexagesimal. El otro conocido también es de radianes. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo lo encerré en un cuadro para básicamente establecer el primer acuerdo. Nosotros cuando resolvamos ecuaciones trigonométricas que no tienen solución única, que tienen más de una solución, vamos a señalar solamente aquellas que yo pueda obtener directamente en el triángulo, en el círculo unitario, que es básicamente lo que hice acá. A partir del primer resultado tentativo, tiro una línea recta horizontal y veo en qué otro punto se intersecta con el horizonte, con el contorno del círculo. ¿Ya? Ahí van a ver básicamente este método un poquito en acción, resolviendo algunos ejercicios tipo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Una ecuación trigonométrica es básicamente una ecuación que tiene funciones trigonométricas involucradas, en donde las incógnitas son básicamente ángulos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los resultados pueden ser únicos, como en estos puntos, chiquillos, aquí en 0 grados, en 90, en 180, en 270, en 360, pero también pueden ser más de uno, incluso pueden ser infinitos según el concepto de n vueltas, ¿cierto? Y básicamente los vamos a determinar a través de esta ratificación del círculo unitario, es decir, a partir de la utilización de esta función, si quieren verlo, porque también lo podemos ver en las tablitas. Recuerden que los senos, cosenos y tangentes de los ángulos conocidos, 30, 60, 90, etcétera, están tabulados. Ahí también podría ahorrarme la pega de usar la calculadora con esta función al coseno. ¿Ya? Pero a partir de un ángulo tentativo como solución, tirar la línea recta horizontal y ver en qué otro punto se intersecta, es decir, en qué otro ángulo el valor del seno se cumple. Acá, repito, el seno de 30 vale un medio, pero también el seno de 150 vale un medio. Y como lo reconozco, tirando justo a partir del ángulo 30 esta línea recta horizontal para ver la existencia de otro punto que equivalga a la solución. ¿Ya? Eso con respecto a la solución y nuevamente recordarles el acuerdo que nosotros vamos a mostrar en aquellas ecuaciones que tienen más de una solución, solamente las que se pueden leer directamente en el círculo unitario, no aplicando el concepto de n vuelta. ¿Ya? Dicho eso, paso a presentar un poco los ejercicios interactivos que, como señalé al comienzo, marcan el inicio del ciclo de tareas de esta unidad. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las instrucciones de la tarea? Y esto, bueno, les digo, esto lo voy a publicar, yo creo que ya este día lunes, para tener un plazo de una semana hasta el otro lunes, para también aprovechar la clase el miércoles y ver la retroalimentación y algunas dudas, pero se va a publicar oficialmente el día lunes con un plazo de una semana en Classroom como una tarea, ¿ya? Pero básicamente son estos 5 ejercicios, que es básicamente cuáles son las instrucciones, y eso es lo que quiero explicar un poco. Dice, analice las siguientes igualdades, ¿ya? No me está identificando si es una ecuación, una identidad. Y a partir de eso, que usted lo analice, le pide identifique y demuestre aquellas que corresponden a identidades trigonométricas y resuelva aquellas que corresponden a ecuaciones trigonométricas. Es decir, básicamente, ¿qué le estoy diciendo en conclusión? Analice esta igualdad y señale si es una identidad o es una ecuación. Si es identidad, demuéstrela. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero si es una ecuación, resuélvala. Y dígame si tiene solución única o si soluciones son infinitas, señáleme cuáles se cumplen en el círculo unitario, en una vuelta, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas son las indicaciones generales. ¿Ya? Pudiera ser la primera, pero básicamente les señalo los lineamientos. ¿Ya? Porque esto al ser publicado yo le voy a agregar un ejemplo en la publicación de la tarea para que puedan ustedes reproducir el procedimiento. Y además yo creo que ya a partir del lunes voy a estar en condiciones de darle uno de estos ejercicios resueltos en forma grabada, en forma de cápsula, para que lo tengan también. ¿Ya? Eso ya para la otra semana. ¿Qué es lo que van a hacer para el procedimiento? ¿Cómo yo compruebo si esta es una identidad, es una ecuación trigonométrica? Recuerden, pues dijimos que la principal diferencia o la diferencia entre una ecuación y una identidad es que básicamente la ecuación tiene resultado único, ¿cierto?
o tiene una forma única de resultado. En cambio, una identidad es una igualdad que se verifica para cualquier valor de la variable. En este caso, recuerden que estamos hablando de ángulo. Es decir, esta igualdad se va a cumplir para cualquier valor del ángulo, sea 30, 60, 90. Por lo tanto, esa es la idea que vamos a plantear y a poner en juego para identificar si se trata de una identidad o una ecuación trigonométrica. ¿A qué me refiero? Usted se da un valor cualquiera. Yo en general trabajo con ángulo de 45 porque el ángulo de 45, tanto para el seno como el coseno, es el mismo, raíz de 2 partido por 2. Y trabajo con ese valor. ¿Qué quiere decir? Digo, ¿cuánto vale el coseno de 45? Y lo leo al cuadrado. Lo mismo, ¿cuánto vale el seno de 45? Lo leo al cuadrado. Y lo resto. Si eso me da efectivamente lo mismo que a la derecha, quiere decir que para un valor particular, esta igualdad se está cumpliendo. Por lo tanto, eso quiere decir que es una identidad. Por lo tanto, tendría que proceder a verificarla. Izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Ya? Quizás hay algunas que tengan la mala suerte que se dan un ángulo y se verifica y realmente es una ecuación. Por lo tanto, también pueden ocupar lo que he dicho para dos ángulos. Se dan para ángulo de 30, para ángulo de 45. Y si es identidad, para ambos valores del ángulo se va a verificar la igualdad. Pero si no es identidad, al menos para uno de los dos casos que se están dando, no se va a cumplir la igualdad, por lo tanto estarían en presencia de una ecuación. Hagámoslo rápidamente. Ya, imagínense que yo me voy a dar, disculpen, me voy a dar como valor un ángulo conocido. Como les dije, yo trabajo con el ángulo de 45 grados porque ese ángulo, tanto el seno como el coseno de 45 es el mismo. Entonces, aquí lo voy a hacer rapidito. Para un ángulo alfa de 45 grados en el sistema sexagesimal. Entonces, digo, yo sé que tanto el seno de 45 como el coseno de 45 valen lo mismo. Lo van a encontrar como raíz de 2 partido por 2, o 0,77 aprox. Por lo tanto, voy a trabajar al lado izquierdo y derecho y se me tiene que cumplir. Pues. Si yo al coseno cuadrado de 45 le resto el coseno cuadrado de 45, me tiene que dar lo mismo que a la derecha. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a decir, el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y esto está elevado al cuadrado. Y el seno de 45 es lo mismo. Raíz de 2 partido por 2 elevado al cuadrado. Esto es al lado izquierdo de la igualdad. Al lado derecho, ¿qué tengo? Tengo 1 menos 2 veces el seno de 45 al cuadrado, es decir, raíz de 2 partido por 2 al cuadrado. Y voy a resolver al lado izquierdo en forma particular, al lado derecho de forma particular. Si es una identidad, se tiene que verificar. Lo de izquierda igual al lado derecho. Si es una ecuación, no se va a cumplir la igualdad. Entonces esto me va a quedar raíz cuadrada de 2 partido por 2 al cuadrado es 2 partido por 4. Menos lo mismo acá, 2 partido por 4. Y voy al lado derecho. Esto sería 1 menos 2 veces 2 partido por 4. ¿Cierto? Por lo tanto me va a quedar 2 partido por 4 menos 2 partido por 4 es 0. ¿Cierto? Y esto es 2 por 2 partido por 4, 4 partido por 4, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, se verificó la igualdad. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Efectivamente, el ejercicio 1 es una identidad trigonométrica. Por lo tanto, ya hice el primer paso. La analicé, identifiqué que se trataba de una identidad, de una ecuación. Por lo tanto, el siguiente paso sería verificarla, que efectivamente se cumple para cualquier valor de eso. Y eso es básicamente cuando yo le hablo que es verificar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Ya? Eso es básicamente lo primero. Lo otro, ya yo creo que en particular lo voy a dejar para otra cápsula grabada, pero al menos que lleguemos al día miércoles con esta parte ya, que ya estaríamos con el 50% que necesito para este trabajo que vamos a acordar ese día miércoles con rúbrica, con las habilidades transversales a medir, con los objetivos de evaluación particulares, es básicamente como lo conversamos en clase, poder más que poder hacer que ustedes puedan hacer una disertación grabada de entre 3 y 5 minutos. Ahí les dejo a libertad o les voy a dejar a libertad el formato.
Puede ser desde la grabación de un PPT, como lo estoy haciendo yo en esta cápsula, o grabarse con una cosa, los voy a dejar a libertad, pero básicamente que ustedes me puedan, básicamente, grabar una disertación donde puedan hacerme una demostración matemática de una identidad, o me puedan grabar la resolución de una ecuación trigonométrica con ciertas cosas. Siempre considerando cosas globales, por ejemplo, que para transmitir información tengo que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero básicamente eso. Entonces, te dejo esta cápsula que es básicamente la estructuración de la materia. Próximamente la otra cápsula va a ser ya completar ya lo que estoy pidiendo en la demostración de una identidad o en la resolución de una ecuación, pero eso es lo primero. Esos chiquillos se los dejo, nos vemos a la próxima, que estén muy bien.